Muy bien, bueno, hoy vamos a trabajar algo que es muy práctico. La clase de hoy es sumamente práctica. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado trabajando unos martes atrás con el pastor. Y vamos a hacer un cuadro comparativo. Ya les voy a explicar de qué. Y al final vamos a tener un tiempo de discusión. Por eso ustedes están algunos en las mesas. Después otros nos vamos a acercar a las mesas porque esa es la idea. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad vivencial. Y está basado, para que lo puedan buscar en sus Biblias, en 1 Corintios 2, 14 hasta el 3:3. Entonces lo pueden tener por ahí abierto porque esos es los textos que vamos a usar otros, pero vamos a trabajar esos como texto base. Entonces usted téngalo por ahí. 1 Corintios 2, a partir del verso 14 hasta el capítulo 3, el versículo 1. Muy bien. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo divide al hombre en tres categorías, vamos a decir que en tres personas, ¿verdad? Y esto se clasifica en conformidad a la capacidad de comprender y percibir la palabra de Dios, ¿verdad? Las cosas que son de Dios. Entonces, Pablo, ahorita vamos a leerlo, en estos textos divide al hombre en tres, ¿verdad? En tres personas diferentes. Estos tres tipos de personas son el hombre natural, que ya habíamos hablado un poco con el pastor, el creyente carnal y el creyente espiritual. Entonces vamos a leer los textos. 2 Corintios 14 hasta el 3:1. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son de el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces vemos ahí los tres tipos de hombres, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizar cada uno. Entonces yo les hice aquí un cuadrito para que ustedes puedan escribir. Huguito, usted me lo reparte. Entonces, como les decía, en este capítulo el apóstol Pablo divide a estos tres hombres o estos tres tipos de personas en cuanto a lo que es la vida espiritual. Y vamos a dar inicio con el hombre natural o el sarkinos. Esa es la palabra en griego que se usa para el hombre natural. Y este hombre natural lo podemos ver ahí en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este hombre, el hombre natural, es el hombre inconverso, ¿verdad? Es el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre en Adán. Este es el hombre natural. Entonces vea lo que dice ahí, que este hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu, no puede percibir las cosas que son de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y más bien dice que para él son locura, no lo puede entender. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre natural vive de acuerdo con lo natural, vive de acuerdo con su intelecto y las emociones lo gobiernan, ¿verdad? A él no lo gobierna el Espíritu de Dios, por eso no puede entender las cosas que son de Dios. Entonces, ¿qué podemos poner ahí en el cuadrito primero? Bueno, no ha nacido de nuevo,
¿verdad? Es el hombre inconverso, el hombre sin Cristo, que no puede entender las cosas que son espirituales, las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. No puede entender lo espiritual porque él solo puede entender las cosas racionales, ¿verdad? Lo que tiene sentido para él es lo que esa persona puede entender. Ese es el hombre natural, ¿verdad? El famoso Sarquinos. ¿Ustedes qué se recuerdan de lo que don Gerardo les compartió acerca del hombre natural? ¿Alguno se recuerda algo que quiera agregar para el cuadrito? Entonces, en resumen, el hombre natural es el hombre sin Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, es el hombre inconverso, ¿verdad? Que no puede entender las cosas espirituales, y vean qué fuerte lo que dice ahí, son locura, ¿verdad? No las puede entender. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces ese es el primer hombre, el hombre natural. Esta parte es un resumen nada más porque ya eso lo habíamos visto con don Gerardo. Muy bien, ahora vamos con el creyente carnal. No lo hubiera puesto para que ustedes me digan. Ok, ya lo quité. Muy bien, ¿qué se recuerdan del creyente carnal? Características del creyente carnal. ¿Qué se recuerdan? Está en la iglesia pero no vive a Cristo. Está en la iglesia pero no vive a Cristo. No practica los ejercicios espirituales. Perdón. Es emocional, ¿verdad? No se deja guiar por el Espíritu. Exactamente. Entonces, el creyente carnal es el otro tipo de persona que Pablo nos habla ahí en Corintios. Primero habla del hombre natural, que ya lo acabamos de ver rápidamente, y después nos habla del creyente carnal. Y vea lo que dice: de manera que yo, hermanos, en el 3:1, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andás como hombres. Entonces, efectivamente, como dice Rebe, son cristianos, nacidos de nuevo, están en la iglesia. Disculpen, están en la iglesia, ¿verdad? Pero sucede algo con estos cristianos, que se dejan guiar por sus emociones, como decía Elena, y quieren agradar a Dios en sus propias fuerzas, ¿verdad? Ellos no le dan lugar al Espíritu de Dios en sus decisiones, en sus formas, en su conducta, sino que ellos quieren agradar a Dios en sus propias fuerzas, y así nosotros no sabemos, porque la palabra también lo dice, que nosotros no podemos agradar a Dios. Eso es lo que sucede, y es uno de los principales problemas del creyente carnal, ¿verdad? Entonces sí, el creyente carnal está en la iglesia. La palabra sarquicos, lo que significa es sarsi, que significa carne, viene de la carne, ¿verdad? Entonces, el creyente carnal también Pablo se refiere aquí como un niño, ¿verdad? Él les dice aquí a los corintios que él no les pudo hablar como espirituales, ¿verdad? Sino que les tuvo que hablar como a niños en Cristo, que él no les podía dar, ¿verdad? Una comida como más fuerte, porque no la podían digerir, ¿verdad? Porque son niños. ¿Qué es el problema con esto, hermanos? Bueno, que ustedes saben que cuando uno es niño, ¿qué se espera de uno cuando es niño? ¿Que suceda qué? Que crezca, ¿verdad? El problema con ese tipo de cristianos no es que sean niños, porque todos cuando nacimos de nuevo fuimos niños espirituales, ¿verdad? Todos aquí nacimos de nuevo en algún momento, iniciamos en la fe, ¿o no? ¿Verdad? Si tuvimos un momento en el que, ¿verdad?, Cristo vino a nuestro corazón, el Espíritu vino y nos convenció, nosotros abrimos nuestro corazón, y eso es la famosa conversión. Eso nos sucedió a todos, y en ese momento fuimos niños espirituales. Pero lo que pasa es que se espera de nosotros que nosotros crezcamos, que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Que haya esa progresión, que no nos quedemos como niños. Entonces el problema con este tipo de cristianos es eso, que no crecen,
¿verdad? Entonces podríamos resumir ahí que son inmaduros, ¿verdad? Son personas que se quedaron siendo niños. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo les estaba hablando aquí? Bueno, resulta que, si ustedes leen unos versículos más hacia abajo, Pablo les dice que ellos son como niños y les dice carnales porque ellos estaban teniendo divisiones con respecto al liderazgo, ¿verdad? Unos decían que eran de Pablo y el otros decían que eran de Apolos, ¿verdad? Y Pablo decía, no, eso no es así, ¿verdad? Ustedes están actuando como carnales porque se estaba dando entre ellos celos, contiendas, disensiones y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo le dice, ustedes están actuando como carnales, y una persona carnal es una persona que le da lugar a los deseos de la carne. Si bien es cierto, hermanos, nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Y estamos en este cuerpo, de nosotros se espera que aunque nosotros estemos en este cuerpo, nosotros no le demos lugar a la carne, sino que nosotros le demos de lugar al Espíritu de Dios. Entonces, este tipo de cristianos, los cristianos carnales, le dan lugar a la carne, ¿verdad? Y no pueden crecer por eso, ¿verdad? Porque la parte de la vida espiritual, si bien es cierto, sí, todos empezamos siendo niños y yo voy en crecimiento y voy en crecimiento y voy en crecimiento, es algo que yo debo de cultivar. Nosotros en Dios tenemos lo necesario, ¿verdad? Que fue que Él nos dio ¿qué? El Espíritu, ¿verdad? ¿Qué más nos dio Dios? A Cristo. ¿Qué más? La vida eterna, muy bien. Mire, están todas ahí el chiqui, muy bien. La vida eterna nos dio su palabra, tenemos la iglesia, nosotros tenemos todo lo necesario para crecer, ¿verdad? Nosotros tenemos todo lo necesario para llegar a esa madurez. Sí, es un proceso, hermanos, como les decía, no va a ocurrir ayer, no va a ocurrir solo porque usted le dijo sí a Jesús. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo hacer. Y lo bonito de esto es saber que es que no solamente que Dios nos dijo, bueno, ahí vean a ver ustedes cómo hacen para crecer, sino que Dios nos dio el Espíritu. Y si ustedes leen en el capítulo 2, ahí mismo en Corintios, desde el versículo 6, Pablo está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pablo está hablando de que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es esa mente de Cristo? Bueno, el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da de lo de Dios, ¿verdad? El que nos da a conocer de lo de Dios. Ahí él dice, ¿verdad? Ya les voy a leer. Es 2:6. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos dejó equipados para lograr eso. Pero un creyente carnal no le da lugar al Espíritu, sino que le da lugar a los deseos de la carne. Entonces la carnalidad tiene que ver con eso, hermanos. Y esto, normalmente cuando uno ve estas cosas, uno piensa, mira, yo conozco un montón de cristianos carnales, ¿verdad? Uno dice, pero lo importante de esto es revisarnos a nosotros mismos, hermanos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Si nosotros le estamos dando lugar al Espíritu de Dios o si nosotros estamos dejando que sea la carne la que nos gobierne, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos que la carne nos gobierne, nosotros no vamos a crecer. Eso es lo que va a pasar. Nosotros no vamos a poder ir hacia adelante, nosotros no vamos a poder entender las cosas. Como dice aquí, la sabiduría solo se puede entender por medio del Espíritu, la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo. Ok, ¿qué quieren agregar con respecto al creyente carnal? Estos dos son un repaso porque ya lo trabajamos con el pastor. Importante, ¿verdad? Las personas, los cristianos carnales son muy inconstantes, ¿verdad? No tienen arraigo y andan buscando, como dice Juan José, lo que más les convenga. Entonces son personas también que usted las ve que son muy inconstantes en la iglesia, ¿verdad? Que un día están y otro día no están, y que si aquel otro me volvió a ver mal, ya me fui de la iglesia, o que si el pastor predicó y no me gustó, me fui, o si el equipo de alabanza está,
muy duro, también me fui. Es ese tipo de creyente también, exactamente, porque se deja guiar por sus emociones. Entonces, cuando algo no le gusta, cuando algo está mal, ¿verdad? No tiene esa madurez para lograr enfrentar la circunstancia, ¿verdad? Y esa madurez, otra vez repito, nos la va a dar el Espíritu Santo, que yo le dé el dominio de mi vida, que yo busque del Señor con los ejercicios espirituales. Eso es súper importante. Y como decía Juan José, este tipo de creyentes son así. Ahora, otra vez, doña Vivian también acaba de decir algo muy importante, que es el punto, que nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la idea de esto es poder crecer. La idea de esto no es poder como decir, sí, mira, yo conozco a aquel hermano o aquel creyente que es así, ¿verdad? Sino es, bueno, ¿qué hay de mí? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de estos tres soy yo? Bueno, nosotros partimos que aquí no hay hombres naturales, ¿verdad? Ya ninguno. Pero ahora vamos a ver la diferencia con el hombre o el creyente espiritual. El creyente espiritual. Ahí vemos en la palabra que Pablo le dice que no les pudo hablar como espirituales, ¿verdad? En el verso 14, sino que les tuvo que hablar como niños. Y luego en el 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ese es en el versículo que nos vamos a basar. Entonces, el creyente espiritual es el creyente que tiene el Espíritu, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo. Nosotros todos tenemos el Espíritu Santo cuando venimos a Jesús. Dice ahí que su vida es guiada por el Espíritu Santo, que muestra en su andar el fruto del Espíritu y también que crucifica continuamente los deseos de la carne. Entonces yo les voy a pedir, hermanos, que usted me ayude y que busquemos los versículos que vienen ahí. El primero sería Romanos 8.1. Huguito, usted nos busca Romanos 8.1. El segundo sería Romanos 8.14. ¿Quién me ayuda con Romanos 8.14? Juan José. Después sería Gálatas 5.22. Pame, ¿usted nos ayuda con ese? Ok. Gálatas 5.22 y después Romanos 7.24 al 25. Giso. Ok. Entonces vamos. En el creyente espiritual mora el Espíritu Santo. En él mora el Espíritu de Dios, no anda conforme a la carne, que ya vimos que es andar conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Ahora, es guiado por el Espíritu Santo en su vida. Muy bien, eso es Romanos. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Como les decía, la diferencia, hermanos, en esto está, todos los creyentes tienen el Espíritu. El asunto es qué lugar yo le doy en mi vida, ¿verdad? Si yo le doy la guianza, como dice ahí, porque esos son los hijos de Dios. Si yo lo dejo que en mis decisiones, que en mis formas, que en todo lo que yo soy, el Espíritu sea el que me guíe y el que tome el control completo de mi vida. Ahora tenemos también, muestra en su andar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22. Muy bien. Ahí estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, un creyente espiritual va a manifestar eso en su forma de vida, ¿verdad? En cómo habla, en cómo se comporta, en su conducta, en su carácter. Va a manifestar, y ya el pastor nos ha hablado de los frutos del Espíritu muy bonito en otras ocasiones, ¿verdad? Las que tienen que ver con respecto a Dios, que tienen que ver con respecto al trato hacia otras personas también. Bueno, esos frutos nosotros lo vamos a manifestar cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y por último, crucifica continuamente los deseos de la carne, ¿verdad? Yo les decía, seguimos en este cuerpo, seguimos en esta tierra, ¿verdad? Pablo también lo dice en otro que no recuerdo dónde es, ¿verdad? Que él dice que cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo porque hacer lo bueno no está en mí, ¿verdad? Y él termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la cosa no es, hermanos, que nosotros tengamos que ser perfectos, como yo les decía. La cosa es que conforme yo le doy lugar al Espíritu de Dios en mi vida, conforme yo entiendo que yo no debo dar lugar a los deseos de la carne, ¿verdad? Y yo decido por Jesús, esto va a pasar, ¿verdad? El fruto del Espíritu se va a manifestar en mí. Yo voy a crecer
y mi relación con Dios y mi manera en cómo yo vivo la vida en Cristo va a ser totalmente diferente y voy a manifestar esto. Entonces tengo que crucificar continuamente los deseos de la carne, y eso lo tiene doña Gisu. Muy bien, entonces eso es un punto muy importante del cristiano espiritual, ¿verdad? Del creyente espiritual, que crucifica continuamente los deseos de la carne. Ahora, ¿quién quiere aportar algo más al creyente espiritual? Doña Vivian nos acaba de terminar todo el resto de la clase, así que ya se pueden ir, hermanos. No, pero eso es muy bien, el aporte, ¿verdad? Lo que nosotros acabamos de hacer es un poquito ver las características, porque ahora vamos a analizar, porque lo que dice doña Vivian es lo importante de esto, hermanos. Dice, y nosotros podemos aprendernos las características, pero lo que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque algo de lo que yo leía que me gustó muchísimo, y que es algo que yo quería como poner ahí con ustedes, hermanos, es que uno tiene que estar en una constante revisión. Eso es importantísimo. No es que usted dijo, ya yo soy cristiano y porque soy cristiano soy espiritual. Eso es un error. Nosotros no podemos pensar eso. Lo que yo les decía, esto de la parte espiritual es algo que yo tengo que dar y que yo tengo que crecer en eso, que yo tengo que cultivar, que debe crecer en mí y que tengo todo de Dios para que yo lo pueda lograr. Pero yo decido también en eso, como también nos explicaba doña Vivian, no hacerlo. Y si no lo hago, me voy a quedar como niño. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Ya nos han explicado también el pastor que cuando nosotros le damos lugar a la carne, contristamos el Espíritu de Dios. No es que el Espíritu ya se nos va a ir, no, es que lo contristamos, ¿verdad? Y entonces nosotros no vamos a poder vivir una vida que agrada a Dios. ¿Se recuerdan que con el cristiano carnal nosotros dijimos, una de las características es que quiere agradar a Dios, en sus propias fuerzas? El cristiano espiritual no, el cristiano espiritual entiende que necesita y depende del Espíritu para eso. Entonces ahora vamos a, otra vez, ¿verdad? Ahí les decía, ¿qué tipo de persona soy yo? Yo necesito analizarme, porque tal vez yo puedo decir, bueno, yo soy un creyente espiritual, pero eso es una constante. Todos los días yo necesito ahí con el Señor revisarme y pensar, bueno, yo estoy dando lugar en mi vida para yo poder crecer espiritualmente, para que yo pueda vivir una vida cristiana normal. Vea, yo hasta ahorita me había encontrado en algo que estaba leyendo de esto, un hombre que decía, no lo voy a buscar porque tengo un poco de enredo aquí en las hojas y me pongo un poco nerviosa, pero decía exactamente esa frase. Y yo decía, no puede ser, ahí en la iglesia cada rato la dicen, y sí existe. Dice, para que usted pueda vivir una vida cristiana normal. Y yo, sí existe. Sí, para que usted pueda vivir una vida cristiana normal, usted necesita depender del Espíritu, hermano. Si no, no. Y ya vamos a ver eso ahorita. Dice, ay, vean, yo creí que estaba haciendo, siempre creo, las presentaciones más divinas del planeta y nunca se ven. Señor, ¿sí se ve? Qué triste. Ay, qué triste. Ok, ahí me la voy a ir a cambiar, Alejandro. Gracias, Ali. Bueno, la espiritualidad mensual no es un estado o posición a la que por fin se llega, sino una dinámica en la que se camina. Otra vez, ¿verdad? Doña Vivian nos hablaba un poquito de eso. Entonces, no es un estado al que yo llegué cuando vine a Cristo. Entonces ya yo me quedé ahí y me quedo sentado rascándome, porque ya yo soy espiritual, ya qué, ¿verdad? No. Es algo dinámico, es algo que yo hago día a día en mis decisiones, en lo que yo decido darle lugar al Señor o no, ¿verdad? En mi conducta, en cuando yo le doy lugar a los ejercicios espirituales a mi vida también. Es algo dinámico que debe de crecer día a día. Entonces, como dice ahí, no es una posición a la que por fin llegué. Yo creo que eso es un problema que tienen algunos creyentes, ¿verdad? Que piensan que como ya tienen el Espíritu Santo y ya son cristianos y vienen a la iglesia y tal vez hasta diezmen, ¿verdad? Y oran por los alimentos, dirían, ¿verdad? Ya yo estoy listo. Y no,
¿verdad? Si yo creo eso, sigo siendo un creyente carnal inmaduro, ¿verdad? Porque algo que tenemos que entender es que nosotros no hemos alcanzado todo, estamos en ese proceso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía eso también, yo dejo a lo que queda atrás, pero yo sigo al blanco, yo sigo a la meta, y nosotros debemos de pensar así, ¿verdad? Y sí, cuando yo llego y me reviso delante del Señor que hay cosas que yo debo de trabajar con Él, salud, ¿verdad? Yo debo de seguir adelante con eso, ¿verdad? Y seguir hacia la meta, que es alcanzar a Cristo, como dice también el apóstol. No puede ser espiritual a medias. También doña Vivian nos decía eso. No es que usted, ¿verdad?, es medio espiritual. Si usted no es espiritual, le voy a dar la noticia. Es un carnal. Así de fácil, ¿verdad? Porque la diferencia es que yo le dé lugar al Espíritu Santo en mi vida o no. Porque si yo no le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, lo que le estoy dando lugar es a los deseos de la carne, ¿verdad? Es a la carne. Entonces me convierto en un cristiano carnal que se comporta como un niño, todo lo que Juan José nos describió anteriormente, que es inconstante, que de vez en cuando dice alguna mala palabrilla, que, ¿verdad?, que ahí va, viene y va, ¿verdad? Eso es así. Entonces no se puede ser espiritual a medias, hermano. No es que usted diga, ahí voy. Bueno, sí, uno ahí va. Si usted no es espiritual, usted es carnal. Por eso de ahí la importancia, que hoy podamos revisarnos, hoy nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos dando lugar al Espíritu? El recién convertido es un niño, tal vez un bebé, aunque como bebé recién convertido puede ser hermoso, pero tiene que crecer, porque al cabo de 1 año o de 5 años lo bello del recién convertido se convierte en algo terrible que no deja de avanzar al cristiano, no lo deja crecer, sobre todo en los frutos del Espíritu Santo. Entonces usted no va a mostrar nunca, usted no va a poder mostrar a Jesús nunca, no va a poder mostrar eso, no va a poder avanzar en su vida, no va a poder crecer. Entonces esa es la parte triste, ¿verdad? Sí, podríamos decir que son simpatizantes, pero yo les podría decir, o yo siempre creyentes nominales, que dicen que son creyentes y tal vez hacen ciertas cosas, pero hasta ahí llegan, no crecen más. No pueden manifestar esas cosas, tampoco esa parte, lo bonito, que nosotros podamos conocer más a Dios. Y yo siempre he pensado, cuando usted conoce más y más de Dios, quiere más y más y más. Eso es algo que sucede, ¿verdad? Estas personas se quedan ahí, se estancan y no pueden crecer, y ese deseo en su corazón de más de Dios no está en ellos, ¿verdad? Eso se empieza, no sé si decirlo así, a apagar, ¿verdad? Entonces esa es la parte triste. No sé si se responde a su pregunta, pero si no, se la pregunta a doña Vivian la próxima semana o al pastor. Al pastor, cuando él venga. Ok, tiene que ver con madurez. La madurez tiene que ver con la sensatez o prudencia con que una persona actúa, como les decía, ¿verdad? Entonces esto es la parte de la espiritualidad vivencial. Lo que va a lograr es que nosotros dejemos de ser niños espirituales y que vayamos a la madurez, que seamos personas prudentes y sensatas a la hora de nuestra vivencia, en las decisiones que tomemos, ¿verdad? En cómo nos comportamos en la iglesia y cómo nos comportamos en nuestros lugares de trabajo, a donde estudiemos, a donde quiera que estemos, ¿verdad? Un cristiano maduro, una persona que es siempre la misma, ¿verdad? La madurez tiene que ver con eso. Es una persona que siempre, de una sola pieza, ¿verdad? Que sí, es íntegra, que no se mueve para un lado ni para el otro dependiendo de las circunstancias, sino que es una persona que es la misma siempre. Eso es lo que quiere decir la madurez. Una persona sensata, una persona prudente. Ahí está. También, dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo podemos traer hoy aquí, se va a valer traerlo hoy aquí, porque esto es verdad. Hermanos, si yo tengo comunión con el Señor, si yo le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, yo lo voy a manifestar en todo aspecto, ¿verdad? Y ahí sí usted puede decir, mira, mira la yeca, ¿verdad? Qué linda. Eso no fue la yeca porque la yeca es genial, no mentira, la yeca es genial, pero sino porque el Espíritu está en ella y porque ella ha crecido en eso,
¿verdad? Entonces, ese dime con quién andas y te diré quién eres es una verdad. Si entonces, si en lugar de eso yo vivo en la luna, ¿verdad? No practico los ejercicios espirituales, no le doy lugar al Señor en mi vida y vivo en otras, entonces esos son los frutos que yo voy a manifestar. Eso también lo decía doña Vivian, ¿verdad? Los frutos de la carne, porque eso es a lo que yo le estoy dando lugar en mi vida. Sí, Jay, no, y eso que ella nos está compartiendo es exactamente lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que habían un montón de divisiones y pleitos y cosas entre ellos, ¿verdad? Y Pablo les dice carnales, ¿verdad? Ese es el problema, que cuando nosotros damos lugar a esas cosas en medio de la iglesia, en lugar de ir a resolverlos como creyentes espirituales y yendo hacia la madurez, lo que nos hacemos es que nos enojamos, nos resentimos, tal vez hasta vamos y chismeamos o hablamos mal de alguien porque no lo supimos resolver, y eso nos convierte en creyentes carnales. Por eso yo les decía, es algo dinámico, es algo que yo debo de escoger todos los días. No es que usted ya llegó, ya llegué, qué espiritual soy. No. Es algo que usted tiene que todos los días caminarlo, ¿verdad? Y ese es el llamado que tenemos hoy, que nos podamos revisar qué tipo de persona estamos siendo y qué podemos resolver con el Señor, ¿verdad? Para poder nosotros vivir esta espiritualidad. Y el último, la espiritualidad se manifiesta en cómo pensamos, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestro vocabulario, actitudes y mi forma hacia los demás, que también doña Vivian lo apuntaba muy bien, ¿verdad? Cuando yo soy un creyente espiritual, en todo eso a mí se me va a salir, ¿verdad? Porque yo lo que yo voy a elegir en mi vida no es el deseo de la carne cuando algo ocurrió, sino que yo voy a decir, ojo, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Yo aprendí cuando era chiquitita en una canción que ser guiado por el Espíritu es pensar en Dios en cada cosa que yo hago en la vida. Entonces, si usted piensa en Dios en cada cosa que usted hace en la vida, entonces usted le está dando lugar al Espíritu, a la palabra, lo que usted ha aprendido. Porque si usted le pasa una circunstancia, usted se detiene y dice, ¿qué haría Jesús? O Dios quiere que yo camine por ahí. O como dice doña Vivian, tal vez sí metí la pata, pero yo me revisé en la noche, ¿verdad? Y dije, mira, Señor, se me salió esto, y me enojé con aquel y le dije, baboso, por decir algo, ¿verdad? Y no tenía que hacerlo, yo tenía que haber ido y decirle al hermano o a la persona en mi trabajo. Esa revisión, eso lo que hace es que yo vaya creciendo, que yo vaya madurando y que yo pueda vivir esa espiritualidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, vean qué importante, y se va a manifestar, como dice ahí, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, el llamado de hoy es ese, hermanos, que cada día nosotros decidamos por Jesús, que cada cosa que nosotros hagamos pensemos si Dios está en medio de eso o no. Amén. Ok, bueno, para esta última parte, como yo les decía, es algo muy sencillito, ¿verdad? Muy práctico, y la idea es que todos podamos aprender. Por eso a mí no me molesta que la gente aporte y diga, porque esa es la idea. Yo no me traje aquí todo. Yo sé que también el Señor, con lo que les ha enseñado a ustedes, puede enriquecer más la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les traje unas lecturitas para discutir. Se llama ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad? Entonces la vamos a discutir en los grupos y luego vamos a decir como un resumen de lo que aprendimos. Ambos grupos van a tener la misma lectura. La idea es que lo conversemos y que después se saquen unas conclusiones. ¿Está bien? No tenemos que escribir ni no, sino que lo que aprendimos podamos todos enriquecernos. Entonces vamos a tomar estos minutitos. Entonces tal vez los hermanos que están en las sillas pueden, más atrás, pueden acercarse aquí a las mesas, porque la idea es que hagamos los grupos. ¿Está bien? Nos acercamos, por favor. Gracias. Entonces nada más vamos a pedirle a una persona por grupo que venga y nos cuente para que todos podamos aprender. Huguito, listo, ok. Ahí.
Debemos ser claros. Ahí en nuestro grupo dieron comentarios muy puntuales de que para nosotros poder evidenciar una vida espiritual debemos mantener una fuerte disciplina, ¿verdad? También los chiquillos acá presentes dijeron que debemos mostrar una verdadera enseñanza de vida con el actuar, y nuestro proceder debe ser real. Ahora, hay algo muy importante que dijo esta chiquita, Pamela, que servir al prójimo no debemos ser muy selectivos, aunque también debemos ser guiados de cómo acercarnos y cómo compartir con las personas. Pero me causa mucha emoción escucharle a esta chiquilla, Pamela, por su forma de cómo tiene una percepción del cristianismo, ¿verdad? Ahora los chiquillos andan con cualquier tipo de personas, pero aunque debiéramos de ser selectivos, debiéramos de andar con las personas que realmente nos convengan y no con aquellas personas que quieran entorpecer nuestras vidas. Entonces, en ese caso sí podemos ser selectivos, ¿verdad? Poder escoger aquellas personas que realmente nos van a permitir ser guiados en un camino bueno y no malo. Entonces, eso es un excelente aporte de estos chiquillos. Muy bien, muchas gracias, Huguito. Y el grupo número 1, grupo número 2, y viene don Carito. Bueno, buenas noches. Nosotros conversamos y vimos que, así en chiquitito, parte o cómo se manifiestan las espiritualidades reconociendo a Jesús en todo lo que hacemos, habiendo o creando una dependencia hacia el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, reconociendo los propósitos de Dios en nuestra vida, sabiendo de que Dios tiene control de todas las cosas. Se manifiesta en conocimiento, se manifiesta en nuestro comportamiento, se manifiesta en ser agradecidos con todo lo que, ¿verdad? Todo lo que nos pasa o todo lo que Dios tiene a bien, ¿verdad? Que para nosotros. Se manifiesta en servir, ¿verdad? Hay una parte que habla de el lavamiento de los pies, pero también de que nuestro amor al prójimo, ¿verdad? También se manifiesta ahí. Se manifiesta en nuestro carácter, pensamiento, en nuestras actitudes, vocabulario, en mi forma hacia los demás. Y se manifiesta en ser o estar unánimes. Muy bien, muchas gracias al grupo número 2. Bueno, entonces, en resumen, hermanos, se manifiesta en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es la oportunidad que nosotros tenemos, pero una vez más, repito, nosotros tenemos que dar lugar a eso, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Gracias a Dios tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos una iglesia a donde venir a crecer. Como decía doña Vivian, tenemos hermanos que nos pueden ayudar si hay dificultades en nosotros o cosas que estamos luchando, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas, pero una vez más, eso está en nosotros. Así que, hermanos, muchísimas gracias por su atención en esta noche, ¿verdad? Y que Dios les bendiga grandemente.